Bienvenidos a otro video. Hoy me gustaría hablarles sobre el suelo, el cual cubre la mayor parte de la superficie terrestre y es uno de los recursos más indispensables. El suelo es un medio entre la vida y el ambiente que la rodea. La biosfera en completo debe su existencia al suelo y el suelo debe su existencia a decenas de elementos presentes en la corteza terrestre y es creado por medio de procesos como la meteorización. El suelo es una interfaz donde interactúa la tierra sólida, la atmósfera, hidrosfera y la biosfera, las cuales forman un gran sistema en el planeta. El suelo es un medio muy dinámico, ya que en él se producen cambios climáticos, ambientales y actividad vegetal y animal. Todos estos cambios producen una evolución gradual del suelo hasta alcanzar un equilibrio en conjunto con la biosfera. El suelo está compuesto de materia mineral y orgánica, agua y aire, necesarios para el crecimiento de las plantas y el desarrollo de la vida. Aunque las proporciones de los componentes del suelo varían, siempre están presentes estos cuatro componentes básicos ya mencionados. La mitad del total del suelo superficial de buena calidad está compuesta por una mezcla de roca desintegrada y material tanto mineral como vegetal descompuesta. La otra mitad del suelo total corresponde a espacios porosos por donde circulan el aire y el agua. Aunque la porción mineral en el suelo es mayor que la parte orgánica, el humus es una parte importante compuesta por nutrientes vegetales. El humus potencia las capacidades del suelo para retener la humedad. Las plantas necesitan de agua y aire para desarrollarse y vivir. La parte porosa del suelo permite la circulación de estos componentes del suelo vitales para las plantas. El agua del suelo no es pura, más bien es una combinación compleja de nutrientes que proporcionan humedad a las reacciones químicas que sustentan la vida vegetal y animal. Además, suministra a las plantas los nutrientes necesarios para su desarrollo. La parte porosa del suelo que no contiene agua contiene aire, el cual es una fuente de gases como el oxígeno y el dióxido de carbono necesarios para la vida de muchos microorganismos y la mayoría de las plantas. En el suelo interaccionan varios factores como la roca madre, el tiempo, clima, las plantas y los animales, además de la topografía de manera interdependiente. Toda la materia mineral del suelo proviene de la meteorización de la roca madre, la cual es un factor fundamental que influye en la formación del suelo y experimenta gradualmente cambios físicos y químicos. La roca madre puede ser o bien la roca subyacente o bien una capa de depósitos no consolidados. Cuando la roca madre es el sustrato rocoso, los suelos se denominan como suelos residuales. Por el contrario, los que se desarrollan sobre sedimento no consolidado se denominan suelos transportados. Los suelos transportados se forman en los lugares donde la gravedad, el agua, el viento o el hielo depositan materiales procedentes de otro lugar. Las características y propiedades naturales de la roca madre influyen en el suelo de las siguientes maneras. En primer lugar, el tipo de roca madre afectará a la velocidad de meteorización y por tanto a la deformación del suelo. En segundo lugar, la composición química de la roca madre afectará a la fertilidad del suelo. Esto influye en el carácter de la vegetación natural que el suelo pueda sustentar. Debe mencionarse que suelen producirse suelos similares a partir de rocas madres diferentes y que suelos diferentes se han desarrollado a partir del mismo tipo de roca madre. Estos descubrimientos refuerzan la importancia de otros factores formadores del suelo. La naturaleza del suelo se ve influida por procesos como la meteorización, así como su tiempo de acción y la velocidad. De esta manera, la influencia de la roca madre disminuye a medida que otros procesos continúan su acción sobre el suelo. Los procesos de formación del suelo actúan a velocidades variables. Sin embargo, a modo de regla, cuanto más tiempo ha estado formándose en suelo, mayor es su grosor y menos se parece a la roca madre. El clima se considera como el factor más influyente en la formación del suelo. La temperatura y las precipitaciones son elementos que ejercen el efecto más fuerte sobre la formación del suelo. Las variaciones de temperatura y de precipitaciones determinan si predominará la meteorización química o la meteorización mecánica, y también influyen en gran medida en la velocidad y profundidad de la meteorización. Por ejemplo, un clima cálido y húmedo puede producir una gran capa de suelo meteorizado, y en el mismo tiempo un clima frío y seco produce un fino manto de derrubios físicamente meteorizados. Además, la cantidad de precipitaciones influye sobre el grado con el que los diversos materiales son retirados del suelo por las aguas de infiltración, proceso denominado como lixiviación, afectando con ello a su fertilidad. Por último, las condiciones climáticas constituyen un control importante sobre el tipo de vida animal y vegetal presente.
ya que las plantas y los animales desempeñan un papel vital en la formación del suelo. Los tipos y la abundancia de organismos presentes tienen una fuerte influencia sobre las propiedades físicas y químicas de un suelo, porque proporcionan materia orgánica a este. Los suelos cenagosos están compuestos casi por completo de materia orgánica, mientras que los suelos de un desierto pueden contener cantidades de un 1% de materia orgánica. Aunque la cantidad de materia orgánica varía de un suelo a otro, es raro que el suelo no tenga nada de materia orgánica, debido a que la fuente principal de materia orgánica de este es la vegetación, aunque contribuyen también los animales, los cuales suministran nutrientes al suelo. De esta manera, la fertilidad del suelo está relacionada en parte con la cantidad de materia orgánica presente. Además, la descomposición de los restos animales y vegetales inducen a la formación de varios ácidos orgánicos que aceleran el proceso de meteorización química. Los microorganismos como los hongos, las bacterias y los protozoos unicelulares desempeñan un papel activo en la descomposición de los restos vegetales y animales. El producto final es el humus, un material que ya no se parece a las plantas ni a los animales de los cuales derivaron. Las lombrices de tierra y animales excavadores potencian el proceso de mezclar porciones minerales y orgánicas del suelo, porque al alimentarse mezclan completamente los suelos en los cuales viven y enriquecen la tierra de nutrientes. Mientras tanto, las madrigueras y agujeros contribuyen al paso del agua y aire a través del suelo. Todas estas variaciones en la topografía influyen en el desarrollo de las variedades de los tipos de suelo. En pendientes empinadas, los suelos no tienen un gran desarrollo, debido a que la cantidad de agua es muy poca para el desarrollo y crecimiento de las plantas. Además, la erosión acelerada de las pendientes empinadas generan suelos delgados, prácticamente inexistentes y en ocasiones mal drenados o anegados. Al contrario, las tierras bajas son suelos gruesos y oscuros. La coloración oscura de los suelos se debe a la presencia de materia orgánica acumulada, cuando la concentración de materia muerta retrasa la descomposición vegetal. El lugar adecuado para el desarrollo de un suelo es aquel con superficie plana o ligeramente ondulada en tierras altas. En estas zonas encontramos buen drenaje y la erosión es mínima. La orientación de la pendiente también es importante. Por ejemplo, en latitudes medias, una pendiente que mira al sur recibirá una mayor cantidad de luz solar que una pendiente que mire hacia el norte. La diferencia en la cantidad de radiación solar que reciben los suelos produce diferencias de temperatura y humedad, además de influir en la vegetación y las características del suelo. Todos los factores que forman al suelo actúan en conjunto al mismo tiempo, dado que los procesos de formación del suelo actúan desde la superficie hacia abajo. Las variaciones de composición, textura, estructura y color evolucionan de manera gradual a diversas profundidades. Estas diferencias verticales que se van pronunciando conforme pasa el tiempo dividen al suelo en zonas o capas conocidas como horizontes. Todo esto constituye al perfil del suelo. Desde la superficie hacia abajo, los horizontes se asignan con las letras O, A, E, B y C. Estos horizontes son comunes en los suelos de las regiones templadas. Las características y la extensión del desarrollo de los horizontes varían de unos ambientes a otros. El horizonte del suelo O consiste en gran medida en materia orgánica y contrasta con las capas que están debajo de este, que están constituidas principalmente de materia mineral. La parte superior del horizonte O es una capa vegetal con restos orgánicos como hojas y tallos que todavía pueden reconocerse, mientras que la parte inferior está compuesta de materia orgánica parcialmente descompuesta e irreconocible. Esta parte es denominada como humus. Además de contener plantas, el horizonte O contiene organismos vivos como microorganismos, ya sean bacterias, hongos o insectos. Y todos estos organismos vivos contribuyen a la concentración de oxígeno, dióxido de carbono y ácidos orgánicos, los cuales son necesarios para el desarrollo del suelo. Por debajo del horizonte O se encuentra el horizonte A, el cual está compuesto de materia mineral, aunque hay actividad biológica y generalmente también hay humo. Normalmente los horizontes O y A en conjunto se les denomina como capa superficial del suelo. Por debajo del horizonte A se encuentra el horizonte E, que es una capa de color claro que contiene poca materia orgánica,
Conforme el agua percola hacia abajo, a través de esta zona transporta las partículas más finas. Este lavado de suelo es llamado como eluviación, y el agua que percola hacia abajo disuelve componentes inorgánicos solubles del suelo y los transporta a zonas más profundas. Este empobrecimiento de materiales solubles de las zonas altas del suelo se le denomina como lixiviación. Debajo del horizonte E se encuentra el horizonte B, o capa subsuperficial del suelo, donde gran parte del material extraído del horizonte E, mediante eluviación, se deposita en este horizonte, al que se le suele llamar como zona de acumulación, donde la acumulación de las partículas arcillosas finas potencia la retención de agua en el subsuelo. Los horizontes O, A, E y B en conjunto constituyen el llamado solum o suelo verdadero. En este suelo verdadero son activos los procesos formadores del suelo y donde están en gran medida confinadas las raíces vivas y otros tipos de vida animal y vegetal. Debajo de este suelo verdadero y por encima de la roca madre inalterada se encuentra el horizonte C, una capa caracterizada por roca madre parcialmente alterada. Mientras que los horizontes O, A, E y B tienen poco parecido con la roca madre, el horizonte C es más identificable. Esta capa experimenta cambios que transforman al suelo. Las características y el desarrollo del suelo varían de un suelo a otro y de un ambiente a otro. Los límites entre horizontes son generalmente bruscos. Así los horizontes pasan gradualmente de uno a otro. Por consiguiente, un perfil del suelo bien desarrollado indica que las condiciones ambientales han sido relativamente estables a lo largo de un periodo prolongado y que el suelo es maduro. Por el contrario, algunos suelos carecen por completo de horizontes, así que dichos suelos se definen como suelos inmaduros, porque la formación del suelo ha estado operando durante un periodo corto. Los suelos inmaduros son característicos de pendientes empinadas, donde la erosión desgasta con mayor frecuencia al suelo, impidiendo su desarrollo por completo. Existen diferencias entre el suelo de un lugar a otro, y estas diferencias conducen a una variedad enorme de tipos de suelo, los cuales son clasificados en orden en función de sus características, por lo que se ha elaborado un sistema para clasificar los suelos conocido como taxonomía del suelo, en la cual se hace énfasis en las propiedades físicas y químicas de los perfiles de los suelos, y son organizados según sus características observables. Por lo tanto, existen 6 categorías, 12 órdenes del suelo y más de 19.000 series de suelo. De acuerdo a la taxonomía del suelo, tenemos los siguientes órdenes mundiales del suelo. Afisoles: suelos moderadamente meteorizados, propios de bosques boreales o caducifolios, ricos en hierro y aluminio, muy fértiles por tener una adecuada cantidad de humedad. Andisoles: suelos jóvenes derivados de actividad volcánica reciente, constituidos principalmente por ceniza volcánica. Aridosoles: suelos propios de lugares secos con muy poca humedad y una rica acumulación en carbonatos, yeso y sales, además de un pobre contenido en materia orgánica. Entisoles: suelos jóvenes de poco desarrollo que todavía muestran propiedades de la roca madre, que se forman en depósitos aluviales resistentes o laderas rocosas. Celisoles: suelos jóvenes con poco desarrollo, formados donde las bajas temperaturas y la congelación retrasa el desarrollo del suelo. Histosoles: suelos orgánicos con poca influencia climática, ya que se pueden encontrar en cualquier lugar y en cualquier clima, donde los derrubios orgánicos pueden acumular y formar suelo de turbera, la cual es un material oscuro y semidescompuesto al que también se le llama turba. Inceptisoles: suelos jóvenes con poco desarrollo donde en sus perfiles se nota el comienzo de su desarrollo, encontrados en climas húmedos boscosos. Molisoles: suelos oscuros y suaves, que se desarrollan en presencia de vegetación herbácea y en general se encuentran en áreas con praderas. Estos suelos, en su horizonte más superficial, son ricos en humus, calcio y magnesio, por lo que su fertilidad es muy buena. Estos suelos, propios de zonas alpinas y tropicales, además presentan una gran actividad en organismos como las lombrices.
Oxisoles, suelos en tierras antiguas encontrados comúnmente en zonas tropicales y subtropicales, ricos en óxido de hierro y aluminio. Estos suelos presentan una gran lixiviación y por lo tanto no son recomendables para la actividad agrícola. Espodosoles, suelos de las regiones húmedas de material arenoso, común en bosques de coníferas fríos y húmedas, donde debajo del horizonte oscuro está un horizonte de color claro lixiviado. Ultisoles, suelos muy meteorizados, donde el agua que percola el subsuelo se encuentra entre las partículas arcillosas. Estos suelos son encontrados en climas húmedos de regiones templadas, donde el agua abunda sin congelación, por lo que contribuye a la lixiviación generando suelo de mala calidad. Y los vertisoles, que son suelos con grandes cantidades de arcilla. Estos suelos se encogen cuando están secos y se expanden cuando se mojan. Se encuentran en climas subhúmedos y áridos, siempre que se disponga de suministros adecuados de agua para saturar el suelo después de periodos de sequía. Y esto es todo por hoy, gracias por ver este video y hasta la próxima.